El caos está servido. Trump sacude la Casa Blanca con una revelación explosiva junto a Macron, mientras Estados Unidos enfrenta una crisis agrícola sin precedentes. La guerra en Ucrania, la OTAN y los intereses ocultos de Europa quedaron al desnudo en una conferencia de alto voltaje, donde Trump dejó claro que América ya no pagará la cuenta de nadie. Pero mientras los políticos juegan a la diplomacia, en los campos de Estados Unidos, los estadounidenses están sudando la gota gorda intentando reemplazar a los migrantes deportados. ¿Se viene una hambruna? ¿Se arrepentirá Trump? Bienvenidos a la verdad política. Donald Trump se paró firme frente a las cámaras en la Casa Blanca con Emmanuel Macron a su lado, como dos líderes que no podrían ser más distintos. El primero, un tiburón de los negocios que entiende que la paz no se negocia con sumisión. El segundo, un burócrata europeo atrapado en la telaraña globalista, tratando de imponer su narrativa desgastada. El tema era Ucrania, la OTAN, la guerra, y lo que Trump siempre ha dicho: Europa debe dejar de vivir a costa de Estados Unidos. Trump no se anduvo con rodeos. Propuso un alto el fuego temporal en Ucrania. Vamos a parar esta locura por un momento y ver si los adultos en la sala pueden arreglarlo, dijo. Macron, con su acostumbrada arrogancia, esquivó la propuesta y balbuceó sobre la importancia de la seguridad europea. Pero Trump tenía la carta maestra. Aseguró que Putin estaría dispuesto a aceptar tropas europeas en Ucrania como parte de un acuerdo. Inmediatamente, el Kremlin respondió, negando esa afirmación. Pero claro, Trump ha negociado con hombres como Putin antes y sabe bien cómo se mueve el tablero. Macron trató de pintar una Europa más fuerte, más unida, pero Trump, con su pragmatismo demoledor, le recordó lo obvio. Europa lleva décadas parasitándose de la protección estadounidense. Es hora de que Europa se haga cargo de su propia seguridad y deje de esperar que Estados Unidos sea su niñera, soltó sin filtros. El francés intentó contraatacar, asegurando que Europa contribuiría más, pero el gesto de Trump lo decía todo. Promesas vacías, más de lo mismo. Lo más interesante vino cuando Trump propuso algo que ningún político atado al establishment se atrevería: hacer un trato con Ucrania para compartir los ingresos de los minerales raros. En otras palabras, si Estados Unidos sigue metiendo dinero en esa guerra, que al menos haya un beneficio tangible. Nada de sentimentalismos, nada de discursos vacíos sobre defender la democracia, mientras se financian oligarcas corruptos. Negocios son negocios. Y por supuesto, la prensa progresista se horrorizó. ¿Cómo se atreve a pensar en términos económicos en medio de una guerra? Lloraron los mismos que aplauden cuando Europa hace tratos turbios con China y Rusia, a espaldas de Estados Unidos. La conferencia fue un recordatorio brutal de que Trump no juega con las reglas de la élite política. Macron salió de ahí con el guión intacto, repitiendo las mismas líneas de siempre sobre la unidad europea y la solidaridad internacional. Trump, en cambio, dejó claro que su prioridad es Estados Unidos y que las guerras ajenas no deberían seguir drenando los bolsillos de los contribuyentes americanos. Pero si alguien duda del efecto de las políticas globalistas que Macron y su pandilla han promovido durante años, basta con ver lo que está pasando en los campos de cultivo de Estados Unidos. Porque mientras la élite sigue debatiendo sobre fronteras abiertas y derechos humanos en cómodas oficinas climatizadas, los agricultores en Estados Unidos están lidiando con la realidad brutal de la escasez de mano de obra tras las deportaciones masivas de ilegales. Con la frontera cerrada y las redadas migratorias en marcha, las cosechas se están quedando sin quienes las trabajen. Las imágenes son casi surrealistas. Estadounidenses de ciudad, gente que nunca ha pasado un día entero bajo el sol cosechando, ahora sudando en los campos, torpes, incapaces de mantener el ritmo que antes llevaban los migrantes ilegales. No es que los americanos no quieran trabajar, es que simplemente no han sido entrenados para el tipo de esfuerzo físico brutal que exige el campo. ¿El resultado? Cosechas arruinadas, jornaleros improvisados que abandonan en cuestión de días, y los empresarios agrícolas preguntándose si prefieren perder dinero o arriesgarse a contratar ilegales de nuevo. Pero aquí viene la gran ironía. Los mismos progresistas que clamaban por cerrar los centros de detención de inmigrantes ahora se quejan porque falta mano de obra. Y mientras los defensores de la migración masiva se rasgan las vestiduras, Trump se mantiene firme en su posición. Estados Unidos no puede seguir dependiendo de la inmigración ilegal. Si la gente realmente quiere estos trabajos, los tienen ahí, pero si no, que la tecnología y el mercado encuentren soluciones, ha dicho. Lo que estamos viendo es la colisión entre dos visiones de país. La primera, la que Trump representa, es la de una nación que retoma el control de sus fronteras y obliga a su mercado laboral a ajustarse sin la necesidad de explotar trabajadores ilegales. La segunda, la del progresismo globalista, es la de una economía que depende de la inmigración descontrolada para sostener sus estructuras. Los agricultores ahora están entre la espada y la pared. Durante años se beneficiaron de la mano de obra barata y sin papeles, pero ahora enfrentan el dilema de pagar salarios más altos a trabajadores legales o ver sus cultivos desperdiciarse. No hay una solución fácil, pero lo que sí es evidente es que el modelo basado en el abuso del trabajo migrante no es sostenible. Trump, con su brutal honestidad, lo dejó claro.
Si Estados Unidos quiere ser fuerte, necesita trabajadores que vengan legalmente y con reglas claras. La pregunta que queda en el aire es si los estadounidenses están dispuestos a llenar ese vacío laboral o si la presión será tal que las políticas migratorias volverán a relajarse. Lo que está claro es que el romanticismo progresista de fronteras abiertas y trabajo para todos se está estrellando con la realidad. Trump y Macron pueden haber discutido sobre la guerra en Ucrania y la OTAN, pero la verdadera batalla, la que definirá el futuro de Estados Unidos, está ocurriendo en los campos de cultivo del país. El globalismo ha vendido la idea de que sin inmigración ilegal, Estados Unidos colapsa. Pero la pregunta que nadie quiere hacer es, ¿cuántos de estos progresistas estarían dispuestos a ir al campo a reemplazar a los jornaleros que tanto dicen defender? La respuesta la estamos viendo en vivo y en directo. Pocos, muy pocos. Los estadounidenses quieren frutas y verduras en su mesa, pero no quieren cosecharlas. ¡Qué sorpresa! La gran pregunta es, ¿Estados Unidos se quedará sin comida o tendrá que bajarse del pedestal y empezar a comprarle a los países que tanto menosprecia? Porque resulta que sin la mano de obra hispana, la maquinaria agrícola del país se está oxidando. Ahora la realidad los golpea en la cara. Los cultivos necesitan ser recogidos, pero los trabajadores de toda la vida han desaparecido gracias a las políticas migratorias que tanto aplaudieron. Sin jornaleros mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que aguantaban el sol y el sudor por sueldos de miseria, ahora los dueños de los campos tienen que recurrir a estadounidenses sin experiencia, sin resistencia física y, lo más gracioso, sin ganas de hacer el trabajo. Ya hemos visto los videos. Gente torpe, agotada, abandonando el trabajo a la mitad porque esto es demasiado duro. ¡Qué ironía! Los mismos que exigían que los americanos deberían tener estos empleos, ahora los rechazan en masa. ¿Estarán los patriotas dispuestos a trabajar al mismo salario que un inmigrante? ¿O preferirán seguir viendo los campos vacíos mientras esperan un cheque de asistencia social? ¿Y los dueños de las tierras, los grandes empresarios agrícolas, estarían dispuestos a pagar un salario justo a sus compatriotas? ¿O seguirán llorando por el regreso de los ilegales para explotar mano de obra barata? Porque si algo es seguro, es que no van a pagarles a los americanos $20 la hora para recoger fresas. Prefieren dejarlas pudrirse antes de abrir la cartera. Si la mano de obra sube, el negocio cambia. Quizás sea más rentable importar toda la producción agrícola de México o Sudamérica en lugar de sostener un sistema que ya se está derrumbando. La ecuación es simple. Si cuesta más cosechar en Estados Unidos que importar, adivinen qué pasará. Y ahí vendrá el próximo berrinche. Nos están invadiendo con productos extranjeros. No, amigo, solo estás sufriendo las consecuencias de tus propias políticas. ¿Cuántos estadounidenses se necesitan para reemplazar a un trabajador hispano? Demasiados. Porque el americano promedio no tiene la resistencia ni la experiencia para trabajar en el campo. Lo sabemos todos. Pero sigan soñando con un Estados Unidos sin inmigrantes. Mientras tanto, las cosechas se pudren y la producción agrícola se va retrasando, junto con los proyectos de finca raíz. ¿Quién va a construir casas, carreteras, edificios, si la mano de obra también se está esfumando? ¿Cuántos trabajadores legales van a aceptar romperse la espalda por un salario miserable? A ver cuánto tarda Trump en darse cuenta de que su política necesita ajustes, o si seguirá mirando hacia otro lado mientras el país se muere de hambre. Porque esto no es solo un problema de trabajadores, esto es un problema de supervivencia. Y si no lo arreglan pronto, el futuro de Estados Unidos será una broma costosa. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este contenido, dale like, comparte y suscríbete para seguir desenmascarando la realidad. Aquí no nos vendemos, aquí hablamos claro. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, patriotas.